¿Qué pasaría si te dijera que la clave para liberarte de tu pasado está dentro de ti? Que cada conflicto, cada sombra que llevas, es una puerta hacia una transformación completa. Carl Jung, uno de los más grandes exploradores del inconsciente, nos invita a mirar dentro, a descubrir el poder escondido en las heridas, en los recuerdos y los sueños. Este es el viaje donde, si cambias tú, todo cambia. Carl Jung introdujo el concepto del inconsciente como una fuerza viva, no solo como un depósito de recuerdos olvidados, sino como un motor de energía que influye constantemente en nuestras decisiones, comportamientos y emociones. El inconsciente tiene vida propia, y si no lo comprendemos o no lo escuchamos, actúa desde las sombras, tomando el control en momentos críticos de nuestra vida. A menudo, lo que consideramos azar o destino está profundamente relacionado con este vasto territorio inexplorado dentro de nosotros mismos. Cuando decimos, deja atrás tu pasado, nos referimos a dejar de ser prisioneros de los patrones inconscientes que lo constituyen. Nuestro pasado, sin embargo, no se puede borrar. No se trata de olvidar, sino de resignificar. Jung hablaba del principio de compensación, que describe cómo el inconsciente intenta equilibrar la conciencia. Si nuestra conciencia está limitada por percepciones erróneas o dolorosas del pasado, el inconsciente presentará estas experiencias en formas simbólicas, como sueños o conductas repetitivas, hasta que seamos capaces de enfrentarlas. Este proceso es inevitable. Negar el pasado o reprimir los eventos dolorosos es solo aplazar el trabajo inevitable de la integración, pues lo reprimido no desaparece, simplemente se transforma en sombras que influyen en nuestra vida de manera oculta. Jung afirmaba que lo que no se reconoce conscientemente se manifiesta como destino. Es decir, cuando no hacemos el trabajo interno de procesar nuestras emociones, traumas y miedos, estos aparecen en nuestra vida como experiencias externas que nos parecen inexplicables o azarosas. El inconsciente, al ser ignorado, tiende a expresar su contenido a través de crisis emocionales, sueños perturbadores o incluso enfermedades psicosomáticas. Un ejemplo típico es cuando alguien repite patrones de relaciones dañinas, creyendo que siempre tiene mala suerte en el amor. Lo que realmente ocurre es que el inconsciente, a través de los complejos formados por experiencias tempranas o heridas no resueltas, busca recrear esos escenarios para traer el conflicto a la superficie. El propósito del inconsciente no es castigar, sino curar. Trae el conflicto para que podamos enfrentarlo conscientemente y, al hacerlo, liberarnos de su control. En este sentido, dejar atrás el pasado no es un acto pasivo, sino un trabajo activo y consciente. Implica reconocer que lo que nos ocurrió no puede cambiarse, pero nuestra relación con esos eventos, sí. El pasado deja de tener poder sobre nosotros cuando lo traemos a la luz de la conciencia, cuando le damos un nuevo significado. Este es el primer paso hacia el cambio, el reconocimiento y la integración de lo que antes estaba oculto. Al hacer esto, liberamos una enorme cantidad de energía psíquica que antes estaba atrapada en los complejos y traumas, y la redirigimos hacia nuestra evolución personal. Jung decía que el inconsciente tiene una naturaleza creativa que no solo guarda los traumas y las heridas, sino también la capacidad de sanar y regenerar. Este es el poder del inconsciente. No solo nos muestra las heridas, sino también las soluciones. La integración de lo inconsciente en la conciencia es un proceso curativo que transforma nuestras percepciones y abre nuevas posibilidades. Nos permite ver que el pasado no es un obstáculo, sino una plataforma desde la cual podemos crecer. El verdadero poder de dejar atrás el pasado radica en la transformación de esas experiencias en una fuente de aprendizaje. Cuando comenzamos a observar nuestras experiencias desde esta perspectiva, el dolor se convierte en una herramienta de crecimiento. El inconsciente deja de ser un enemigo oculto y se convierte en un aliado en nuestra búsqueda de individuación, ese proceso profundo que nos lleva a ser quienes realmente somos. Este viaje hacia lo profundo de nuestra psique es, sin duda, desafiante, pero es el único camino hacia la libertad emocional y espiritual. Carl Jung introdujo el concepto del inconsciente como una fuerza viva, no solo como un depósito de recuerdos olvidados, sino como un motor de energía que influye constantemente en nuestras decisiones, comportamientos y emociones. El inconsciente tiene vida propia,
y si no lo comprendemos o no lo escuchamos, actúa desde las sombras, tomando el control en momentos críticos de nuestra vida. A menudo, lo que consideramos azar o destino está profundamente relacionado con este vasto territorio inexplorado dentro de nosotros mismos. Cuando decimos, deja atrás tu pasado, nos referimos a dejar de ser prisioneros de los patrones inconscientes que lo constituyen. Nuestro pasado, sin embargo, no se puede borrar. No se trata de olvidar, sino de resignificar. Jung hablaba del principio de compensación, que describe cómo el inconsciente intenta equilibrar la conciencia. Si nuestra conciencia está limitada por percepciones erróneas o dolorosas del pasado, el inconsciente presentará estas experiencias en formas simbólicas, como sueños o conductas repetitivas, hasta que seamos capaces de enfrentarlas. Este proceso es inevitable. Negar el pasado o reprimir los eventos dolorosos es solo aplazar el trabajo inevitable de la integración, pues lo reprimido no desaparece, simplemente se transforma en sombras que influyen en nuestra vida de manera oculta. Jung afirmaba que lo que no se reconoce conscientemente se manifiesta como destino. Es decir, cuando no hacemos el trabajo interno de procesar nuestras emociones, traumas y miedos, estos aparecen en nuestra vida como experiencias externas que nos parecen inexplicables o azarosas. El inconsciente, al ser ignorado, tiende a expresar su contenido a través de crisis emocionales, sueños perturbadores o incluso enfermedades psicosomáticas. Un ejemplo típico es cuando alguien repite patrones de relaciones dañinas, creyendo que siempre tiene mala suerte en el amor. Lo que realmente ocurre es que el inconsciente, a través de los complejos formados por experiencias tempranas o heridas no resueltas, busca recrear esos escenarios para traer el conflicto a la superficie. El propósito del inconsciente no es castigar, sino curar. Trae el conflicto para que podamos enfrentarlo conscientemente y, al hacerlo, liberarnos de su control. En este sentido, dejar atrás el pasado no es un acto pasivo, sino un trabajo activo y consciente. Implica reconocer que lo que nos ocurrió no puede cambiarse, pero nuestra relación con esos eventos, sí. El pasado deja de tener poder sobre nosotros cuando lo traemos a la luz de la conciencia, cuando le damos un nuevo significado. Este es el primer paso hacia el cambio, el reconocimiento y la integración de lo que antes estaba oculto. Al hacer esto, liberamos una enorme cantidad de energía psíquica que antes estaba atrapada en los complejos y traumas, y la redirigimos hacia nuestra evolución personal. El verdadero poder de dejar atrás el pasado radica en la transformación de esas experiencias en una fuente de aprendizaje. Cuando comenzamos a observar nuestras experiencias desde esta perspectiva, el dolor se convierte en una herramienta de crecimiento. El inconsciente deja de ser un enemigo oculto y se convierte en un aliado en nuestra búsqueda de individuación, ese proceso profundo que nos lleva a ser quienes realmente somos. Este viaje hacia lo profundo de nuestra psique es, sin duda, desafiante, pero es el único camino hacia la libertad emocional y espiritual. Los arquetipos son uno de los pilares fundamentales en la teoría de Jung. Estos patrones universales de comportamiento y símbolos existen en lo más profundo de nuestra psique, dentro del inconsciente colectivo, una capa que compartimos todos los seres humanos. Según Jung, estos arquetipos aparecen en los mitos, leyendas y sueños de todas las culturas, lo que significa que no solo son personales, sino que también forman parte de una estructura psicológica universal. Así, cuando alguien atraviesa un conflicto o desafío emocional, en realidad está viviendo su propia versión de un mito o arquetipo. El héroe es quizás el arquetipo más conocido. En la mitología, el héroe siempre tiene que enfrentarse a un dragón o una fuerza maligna antes de poder encontrar la redención o el éxito. En la vida cotidiana, nuestro dragón puede ser una experiencia traumática del pasado, un miedo que no hemos enfrentado, o una parte de nosotros que preferimos ignorar. Este viaje del héroe es esencial para la transformación personal. Jung afirmaba que para dejar atrás el pasado, primero hay que enfrentarse a él. No podemos simplemente escapar de nuestros demonios internos. Debemos enfrentarlos, entender su origen y transformarlos. Este arquetipo no solo se encuentra en la mitología antigua o los cuentos de hadas, sino también en la vida diaria. Por ejemplo,
En una relación tóxica, una persona puede verse como víctima, pero su verdadero viaje es convertirse en el héroe de su propia historia al enfrentar su dependencia emocional o su baja autoestima. Dejar atrás el pasado en este contexto significa asumir el rol del héroe y luchar contra los patrones autodestructivos que nos mantienen atrapados. Es, en esencia, la lucha por liberarse de las ataduras del pasado. Otros arquetipos, como el sabio o el mentor, también juegan un papel crucial. A menudo, cuando estamos inmersos en la lucha por superar nuestro pasado, encontramos figuras de sabiduría que nos guían. Estas figuras pueden aparecer como maestros, terapeutas o incluso amigos cercanos, que nos ayudan a ver lo que nosotros no podemos ver por nosotros mismos. Sin embargo, es importante entender que todos estos personajes externos son, en última instancia, reflejos de aspectos internos de nuestra psique. El sabio que encontramos fuera es el eco de nuestra propia sabiduría interior. Jung insistía en que este viaje de descubrimiento y transformación es profundamente personal, pero que también es universal, ya que todos compartimos estos mismos arquetipos. Es en la confrontación con nuestros arquetipos, especialmente con las sombras que representan nuestras limitaciones y miedos, donde se encuentra la clave para dejar atrás el pasado. No se trata de ignorar los errores o fallos del pasado, sino de integrarlos como partes necesarias de nuestra historia de vida. Jung veía este proceso como la verdadera maduración psicológica. Llegar a comprender que los demonios que enfrentamos son en realidad partes de nosotros mismos que necesitan ser escuchadas, comprendidas y finalmente transformadas. En el viaje del héroe, siempre hay un momento de crisis, un descenso al inframundo. Este es el momento más oscuro, cuando el héroe se enfrenta a lo peor de sí mismo. Es un momento decisivo, donde uno puede elegir permanecer en la oscuridad o encontrar la fuerza para emerger con una nueva perspectiva. En términos psicológicos, este descenso representa el enfrentamiento con los traumas del pasado, los miedos más profundos y los complejos que hemos acumulado a lo largo del tiempo. Pero, como dice Jung, es precisamente en este descenso donde encontramos la oportunidad para la mayor transformación. Los complejos son uno de los conceptos más fascinantes y reveladores en la obra de Jung. Se forman alrededor de experiencias intensas y traumáticas, cargadas de emociones que no hemos procesado completamente. Estas experiencias pueden ser dolorosas, vergonzosas o traumáticas, y se almacenan en el inconsciente, formando lo que Jung llamó un nodo de energía o complejo. Estos complejos actúan como fuerzas psíquicas autónomas que se activan cada vez que algo en nuestro entorno los desencadena. Un ejemplo típico es el complejo de inferioridad. Imagina a alguien que ha sido constantemente menospreciado en su infancia. Este individuo puede crecer con un complejo de inferioridad, y aunque conscientemente intente ignorarlo, ese complejo se activa cada vez que se encuentra en una situación donde percibe que es juzgado o criticado. Las respuestas emocionales a estas situaciones no provienen del presente, sino que están cargadas con la energía de experiencias pasadas no resueltas. Así, las personas pueden reaccionar de manera desproporcionada, como si estuvieran reviviendo esa vieja experiencia una y otra vez. El proceso de integración de un complejo comienza con la autoobservación. Cada vez que una emoción desproporcionada surge en respuesta a una situación aparentemente trivial, es probable que haya un complejo detrás. Reconocer esto es el primer paso. A partir de ahí, Jung recomendaba el análisis profundo, ya sea a través de la terapia o del autoanálisis, para rastrear el origen de ese complejo. Este proceso puede llevarnos de regreso a nuestra infancia, a momentos en los que nos sentimos impotentes o heridos, y es aquí donde la verdadera sanación puede comenzar. Una vez que comprendemos de dónde proviene el complejo y cómo ha influido en nuestras vidas, podemos comenzar a liberarnos de su poder. El complejo pierde su energía emocional cuando lo traemos a la conciencia, cuando dejamos de actuar impulsivamente bajo su influencia. En lugar de dejarnos arrastrar por emociones no resueltas, podemos elegir una respuesta más consciente. Este es el proceso de liberación. Al hacer consciente lo inconsciente, cortamos los hilos invisibles que nos atan al pasado. Uno de los conceptos más profundos y misteriosos de Jung es la sincronicidad, un fenómeno que describe la coincidencia significativa entre eventos internos, psicológicos, y externos, físicos,
que parecen estar conectados sin una relación causal directa. Jung descubrió que cuando una persona empieza a integrar su inconsciente, su mundo externo parece reflejar esos cambios internos a través de sincronicidades. Un ejemplo clásico de sincronicidad es cuando alguien, después de soñar con una mariposa, ve una mariposa en un momento clave del día. La mariposa, en este caso, puede simbolizar transformación y cambio, lo cual puede ser relevante para el proceso de crecimiento interno que esa persona está experimentando. Jung argumentaba que estos eventos no eran simples coincidencias, sino que mostraban cómo el inconsciente y el universo están intrínsecamente conectados. La sincronicidad es un recordatorio de que el cambio interno no solo afecta a nuestro mundo psicológico, sino también el mundo exterior. Cuando cambiamos nuestra percepción interna, el mundo nos responde de maneras inesperadas, pero significativas. Esto sugiere que no estamos separados de nuestro entorno, sino que existe una profunda interconexión entre nuestra psique y el cosmos. Desde una perspectiva psicológica, la sincronicidad también es una forma de afirmar que estamos en el camino correcto. Cuando estamos alineados con nuestro verdadero ser y nuestras necesidades internas, el universo parece conspirar a nuestro favor. Esto no significa que las sincronicidades siempre sean positivas o agradables, pero suelen ser señales de que algo está ocurriendo a nivel profundo y que debemos prestar atención. Al dejar atrás el pasado y comenzar a alinearnos con nuestro presente, las sincronicidades tienden a multiplicarse. Estas coincidencias no son mágicas, sino el reflejo de que hemos sintonizado con el flujo natural de la vida. El pasado deja de ser una carga que arrastramos, y nuestras acciones y decisiones empiezan a resonar con nuestro entorno de maneras más fluidas y significativas. La sincronicidad, entonces, es una señal de que estamos alineados con nuestra verdadera naturaleza, de que hemos dejado atrás las ataduras del pasado y estamos caminando hacia un futuro más auténtico y consciente. Para Jung, el objetivo de la vida no es solo sobrevivir o acumular logros externos, sino alcanzar la individuación, un estado en el que nos convertimos en la versión más auténtica de nosotros mismos. Este proceso implica integrar todos los aspectos de nuestra personalidad, tanto los que aceptamos como los que rechazamos, tanto nuestras virtudes como nuestras sombras. La individuación no es un proceso que ocurre de manera automática o pasiva. Es un trabajo constante y profundo de autoexploración y autoconocimiento. Implica enfrentarse a las partes de nosotros mismos que hemos reprimido o negado, como los complejos, los traumas y los deseos no expresados. Solo al integrar todas estas facetas podemos llegar a ser completos y vivir de manera plena. Jung describía la individuación como un camino espiralado. En lugar de avanzar de manera lineal, la vida nos lleva una y otra vez a los mismos temas y problemas, pero en diferentes niveles. Cada vez que enfrentamos un desafío o una crisis, tenemos la oportunidad de verlo desde una nueva perspectiva y de avanzar en nuestro proceso de individuación. Así, la vida se convierte en un ciclo constante de muerte y renacimiento, donde dejamos atrás viejas formas de ser para dar paso a nuevas versiones de nosotros mismos. Este proceso también requiere un desapego del ego. El ego, la parte de nuestra psique que construye nuestra identidad consciente, tiende a resistirse a la individuación porque teme perder el control. Sin embargo, Jung afirmaba que para alcanzar la verdadera individuación, debemos estar dispuestos a abandonar las ilusiones y defensas que hemos construido a lo largo de la vida. Esto incluye dejar atrás las imágenes que tenemos de nosotros mismos basadas en el pasado. No podemos convertirnos en quienes realmente somos si seguimos aferrados a identidades antiguas que ya no nos sirven. La individuación también implica una reconciliación entre lo consciente y lo inconsciente. A medida que avanzamos en este camino, nos volvemos más conscientes de nuestras motivaciones internas, nuestros deseos ocultos y nuestros complejos. Esta integración no solo nos permite liberarnos del pasado, sino también vivir de manera más plena y auténtica. Dejamos de ser esclavos de nuestros patrones automáticos y comenzamos a tomar decisiones más conscientes y alineadas con nuestro ser más profundo. El proceso de individuación es, en última instancia, un viaje de liberación. Es un viaje hacia la autenticidad, hacia la verdadera libertad interior.
Al dejar atrás las expectativas, los miedos y los traumas del pasado, nos abrimos a la posibilidad de vivir una vida más completa, más consciente y más en sintonía con quienes realmente somos. En la teoría de Jung, los sueños ocupan un lugar central como mensajeros del inconsciente. A través de sus símbolos y narrativas, los sueños nos muestran aspectos de nosotros mismos que quizás no hemos reconocido o que hemos ignorado. Los sueños pueden traer a la superficie emociones reprimidas, complejos no resueltos o conflictos internos que necesitan ser abordados. Jung creía que los sueños no eran meros residuos del día a día, sino que tenían un propósito profundo: comunicar lo que el inconsciente sabe, pero que la mente consciente ha pasado por alto. Cada sueño, por más extraño que parezca, tiene un significado, un mensaje oculto que puede guiarnos en nuestro proceso de transformación. Por eso, Jung recomendaba prestar atención a los sueños, anotarlos y analizarlos, ya que son una ventana directa al inconsciente. Un ejemplo típico es el sueño recurrente. Cuando una persona sueña repetidamente con la misma situación o símbolo, es una señal clara de que el inconsciente está tratando de llamar su atención sobre algo que necesita ser resuelto. Quizás el sueño implique un miedo no resuelto, una relación tóxica o un patrón destructivo que sigue activo en la vida del soñador. Al trabajar conscientemente con estos sueños, podemos desbloquear el mensaje que contienen y comenzar a resolver el conflicto que representan. Los símbolos oníricos son un lenguaje propio del inconsciente. Pueden aparecer como personas, animales, lugares o eventos que en la superficie no parecen tener sentido, pero que en realidad representan aspectos de nuestra psique. Por ejemplo, soñar con agua puede simbolizar las emociones profundas, mientras que soñar con una casa puede representar la estructura de nuestra mente. Jung creía que cada símbolo debía interpretarse en función de la vida del soñador y no a partir de un diccionario de sueños genérico, ya que cada persona tiene su propio conjunto de asociaciones simbólicas. Trabajar con los sueños no es un proceso simple, pero es una herramienta poderosa para dejar atrás el pasado. Los sueños nos muestran los conflictos y emociones no resueltas que aún están activos en nuestra psique. Al confrontarlos y trabajar con ellos conscientemente, podemos liberar la energía que antes estaba atrapada en esos conflictos y redirigirla hacia nuestra transformación. Los sueños, por lo tanto, son un vehículo para el cambio. Lejos de ser algo que debe ser ignorado o borrado, el pasado es una fuente rica de sabiduría. Jung sostenía que cada experiencia, incluso las más dolorosas, tiene algo que enseñarnos si sabemos cómo interpretarlas. En lugar de ver el pasado como una cadena que nos ata, podemos verlo como un libro de lecciones que nos permite comprender quiénes somos, cómo hemos llegado a este punto y hacia dónde podemos ir. El pasado, cuando se le da el contexto adecuado, deja de ser una carga para convertirse en una herramienta. Es importante recordar que no podemos cambiar lo que nos sucedió, pero podemos cambiar cómo interpretamos esas experiencias. Jung creía firmemente que, a través del proceso de reflexión y análisis, podemos encontrar significado incluso en los momentos más difíciles. Este significado no solo nos ayuda a entendernos mejor, sino que también nos da la fuerza para avanzar. Cuando reinterpretamos el pasado desde una perspectiva más amplia, nos damos cuenta de que muchas de las experiencias que considerábamos errores o fracasos en realidad fueron oportunidades de crecimiento. Por ejemplo, una relación fallida puede enseñarnos sobre nuestras propias necesidades emocionales y ayudarnos a ser más conscientes en futuras relaciones. Un fracaso profesional puede ser la chispa que nos impulse a buscar algo que realmente resuene con nuestra pasión y propósito. Jung también creía que nuestras heridas del pasado pueden ser nuestras mayores fortalezas. Esta idea se refleja en su concepto del herido sanador, un arquetipo que describe cómo las personas que han sufrido y sanado pueden usar esa experiencia para ayudar a otros. El dolor, en este sentido, se transforma en un recurso invaluable, una fuente de empatía y comprensión que nos permite conectar con los demás de manera más profunda y auténtica. Al dejar atrás el pasado, no estamos desechando nuestras experiencias, sino integrándolas. Este proceso de integración es esencial para el crecimiento personal. No podemos avanzar si seguimos atrapados en la narrativa del victimismo o la culpa.
Al aceptar lo que nos ha sucedido y encontrar su lugar en nuestra historia personal, podemos liberar la energía emocional que estaba atrapada en esas experiencias y redirigirla hacia nuestra evolución. Como resultado, nos volvemos más fuertes, más resilientes y más conscientes de nuestro verdadero potencial. El pasado deja de tener poder sobre nosotros cuando lo miramos con una nueva perspectiva, cuando lo vemos no como una serie de eventos desafortunados, sino como un proceso necesario para nuestro desarrollo. Esta es la clave para transformar el dolor en sabiduría. Aprender a ver cada experiencia como parte de un viaje más grande, un viaje hacia la individuación y la autorrealización. Jung sostenía que el dolor es una parte inevitable de la vida, pero que también puede ser una de nuestras mayores fuentes de crecimiento y significado. La clave está en cómo enfrentamos ese dolor. Cuando evitamos o negamos el dolor, lo amplificamos, ya que lo que reprimimos se manifiesta de otras maneras, muchas veces en formas destructivas. Sin embargo, cuando lo enfrentamos conscientemente, el dolor se transforma en algo más. Jung utilizaba la alquimia como una metáfora para el proceso de transformación psicológica. Al igual que los alquimistas intentaban convertir el plomo en oro, nosotros podemos transformar nuestro dolor en sabiduría, crecimiento y comprensión. Este proceso no ocurre de la noche a la mañana. Requiere tiempo, introspección y, sobre todo, la voluntad de enfrentar nuestras sombras. Pero cuando lo logramos, descubrimos que el dolor puede ser un catalizador para la transformación. Un ejemplo común de este proceso es la pérdida. Perder a un ser querido es una de las experiencias más dolorosas que podemos enfrentar, pero también es una de las que tiene el mayor potencial de transformación. La muerte nos confronta con la fragilidad de la vida y nos obliga a reevaluar nuestras prioridades. Muchas personas que han pasado por un duelo profundo descubren, con el tiempo, que esta experiencia les ha permitido desarrollar una mayor compasión, sabiduría y aprecio por la vida. En lugar de quedar atrapados en el dolor de la pérdida, encuentran un nuevo significado en la vida. Este proceso de transformación también se aplica a las heridas emocionales y psicológicas. Muchas veces, el dolor que experimentamos en nuestras relaciones o en nuestra vida personal puede ser una oportunidad para sanar viejas heridas. Cuando nos atrevemos a mirar de cerca el origen de nuestro dolor, podemos descubrir patrones no resueltos de nuestra infancia o de experiencias pasadas. Al enfrentarnos a estos patrones, comenzamos a liberarnos de su influencia y a encontrar nuevas formas de relacionarnos con nosotros mismos y con los demás. Jung también hablaba del viaje del alma, un concepto que describe cómo el sufrimiento nos lleva a un estado más profundo de autoconocimiento y comprensión. En lugar de huir del dolor, Jung nos invita a sumergirnos en él, a atravesarlo y a descubrir lo que hay al otro lado. Este proceso puede ser aterrador, pero es esencial para la transformación. El dolor, cuando se enfrenta conscientemente, nos muestra lo que realmente somos y lo que realmente necesitamos. Al transformar el dolor en significado, dejamos de ser víctimas de nuestras circunstancias y tomamos el control de nuestra narrativa. En lugar de vernos como personas rotas o dañadas, nos vemos como individuos que han pasado por pruebas difíciles y han salido más fuertes del otro lado. Esta transformación es una de las claves para dejar atrás el pasado. No se trata de eliminar el dolor, sino de aprender a utilizarlo como una herramienta para el crecimiento y el autodescubrimiento. El acto de dejar ir es, en esencia, un acto de liberación. Implica soltar el control que el pasado tiene sobre nosotros, no solo a nivel consciente, sino también a nivel emocional y psicológico. Para Jung, dejar ir no es olvidar, sino liberar. Es aceptar lo que ha sucedido, aprender de ello y luego soltar las ataduras emocionales que nos mantienen atados a esas experiencias. Dejar ir es un proceso, no un evento único. Requiere tiempo, paciencia y un trabajo continuo de autoconciencia. Muchas veces, creemos que hemos dejado atrás el pasado, solo para descubrir que ciertos eventos o personas aún tienen poder sobre nosotros. Esto es normal. El proceso de dejar ir no es lineal, y puede haber momentos en los que sintamos que hemos retrocedido. Pero cada vez que somos conscientes de esos momentos, tenemos la oportunidad de soltar un poco más. Jung utilizaba el concepto de muerte y renacimiento para describir este proceso. Al igual que el ciclo de la vida,
donde cada muerte es seguida por un nuevo nacimiento, en la psique ocurre lo mismo. Cuando dejamos ir una parte de nosotros, ya sea una identidad, una relación o un recuerdo doloroso, damos paso a algo nuevo. Este renacimiento es esencial para nuestro crecimiento y evolución. Sin embargo, dejar ir puede ser difícil, especialmente si nos aferramos a nuestras heridas o traumas como parte de nuestra identidad. Muchas personas encuentran seguridad en el dolor, porque es lo que conocen. El miedo al cambio, el miedo a lo desconocido, puede hacer que nos aferremos a nuestro pasado, incluso cuando sabemos que ya no nos sirve. Este es el gran reto del proceso de dejar ir. Soltar no solo el dolor, sino también la identidad que hemos construido en torno a ese dolor. La práctica de dejar ir también requiere perdón, tanto hacia nosotros mismos como hacia los demás. El perdón no significa justificar lo que ha ocurrido, sino liberarnos del resentimiento y la amargura que nos atan al pasado. Jung creía que el perdón es una de las herramientas más poderosas para la curación, ya que nos permite soltar las emociones negativas que nos mantienen estancados. Al final, dejar ir es un acto de confianza. Confianza en que, al soltar el pasado, abrimos espacio para algo mejor en el futuro. Jung afirmaba que la vida siempre se mueve hacia adelante, hacia la individuación y el crecimiento. Al dejar ir lo que ya no necesitamos, permitimos que la vida nos guíe hacia nuevas oportunidades y experiencias más alineadas con nuestro verdadero ser. La sombra, uno de los conceptos más intrigantes y poderosos de Carl Jung, representa los aspectos de nuestra personalidad que negamos, reprimimos o simplemente no reconocemos. Esta parte oscura de nuestra psique contiene deseos, emociones y comportamientos que no encajan con la imagen que tenemos de nosotros mismos o con las expectativas de la sociedad. En muchos sentidos, la sombra es una versión oculta de nosotros mismos, una colección de todo lo que hemos rechazado por miedo, vergüenza o culpa. Jung veía la sombra como una fuerza vital que, si no es confrontada e integrada, puede sabotear nuestra vida. A menudo proyectamos nuestra sombra en los demás, viendo en ellos los defectos o comportamientos que realmente existen en nosotros mismos, pero que no queremos aceptar. Esto ocurre cuando, por ejemplo, criticamos a otros por ser egoístas, cuando en realidad no estamos dispuestos a ver nuestro propio egoísmo. Esta proyección nos mantiene atrapados en un ciclo de juicio y negación, evitando el trabajo más difícil de mirar hacia adentro. Al integrar la sombra, podemos dejar atrás el pasado de una manera más profunda y significativa. Mientras seguimos ignorando o reprimiendo estos aspectos de nosotros mismos, seguimos siendo esclavos de lo que negamos. La sombra actúa en las sombras, dictando nuestras acciones y reacciones sin que nos demos cuenta de su influencia. Integrar la sombra significa traer estos elementos reprimidos a la luz de la conciencia, enfrentarlos y aceptarlos como parte de nosotros mismos. El primer paso para enfrentar la sombra es la autoobservación honesta. Jung recomendaba prestar atención a nuestras reacciones emocionales desproporcionadas o a los juicios rápidos que hacemos sobre los demás. Cada vez que nos sentimos intensamente molestos o atraídos por el comportamiento de otra persona, hay una buena posibilidad de que estemos proyectando nuestra propia sombra sobre ellos. En lugar de juzgar o rechazar estas emociones, podemos usarlas como una oportunidad para mirar hacia adentro y descubrir lo que realmente está ocurriendo en nuestra psique. Una vez que identificamos nuestra sombra, el siguiente paso es trabajar conscientemente con ella. Esto puede implicar revisar experiencias pasadas, explorar nuestros complejos y comprender de dónde provienen estos aspectos reprimidos. A menudo, la sombra se forma en la infancia, cuando aprendemos que ciertos comportamientos o deseos no son aceptables para nuestros padres o la sociedad. Al crecer, continuamos reprimiendo estas partes, hasta que se convierten en una fuerza inconsciente que influye en nuestras vidas desde las sombras. Enfrentar la sombra no significa actuar sobre todos los impulsos o deseos reprimidos. Al contrario, Jung enfatizaba la importancia de integrar la sombra en lugar de ser dominados por ella. La integración implica reconocer que estas partes ocultas de nosotros tienen valor y pueden ser transformadas en energía creativa o en sabiduría. Por ejemplo, el impulso agresivo reprimido puede convertirse en asertividad, o el deseo de control puede transformarse en liderazgo positivo.
El trabajo con la sombra es también una parte esencial del proceso de dejar atrás el pasado. A menudo, las heridas y traumas no resueltos están escondidos en nuestra sombra, influyendo en nuestras decisiones y relaciones sin que seamos conscientes de ello. Cuando nos permitimos ver y aceptar esas partes de nosotros que hemos relegado al inconsciente, comenzamos a sanar a un nivel más profundo. Este proceso nos libera de la necesidad de repetir patrones destructivos y nos permite avanzar hacia una vida más auténtica y plena. Además, integrar la sombra nos permite relacionarnos de manera más auténtica con los demás. Al aceptar nuestras propias debilidades y defectos, nos volvemos menos críticos y más compasivos hacia los demás. Ya no necesitamos proyectar nuestra sombra en ellos, lo que nos permite ver a las personas tal como son, sin los filtros de nuestros juicios inconscientes. Este es un paso crucial en el proceso de transformación personal. Al aceptar nuestra totalidad, podemos relacionarnos con el mundo desde un lugar de mayor empatía y comprensión. Finalmente, Jung creía que el enfrentamiento con la sombra es una tarea de por vida. No es algo que se haga una sola vez y ya está. La sombra cambia y se adapta a medida que crecemos y evolucionamos, lo que significa que siempre habrá nuevos aspectos de nosotros mismos por descubrir e integrar. Este es el verdadero trabajo del crecimiento personal. Estar dispuestos a mirar lo que hemos evitado, enfrentar nuestros miedos más profundos y transformar lo oscuro en luz. El concepto de ánima y animus es otra de las contribuciones más profundas de Carl Jung al campo de la psicología profunda. Para Jung, todos los seres humanos poseen dentro de sí una mezcla de energías masculinas y femeninas, independientemente de su género. El ánima representa el aspecto femenino en la psique de los hombres, mientras que el animus representa el aspecto masculino en la psique de las mujeres. Estas energías internas influyen profundamente en nuestras relaciones, decisiones y sentido de identidad. El anima y el animus son arquetipos del inconsciente colectivo y juegan un papel crucial en nuestra evolución psicológica. Cuando estas energías internas están desequilibradas o reprimidas, experimentamos conflictos en nuestras relaciones externas y en nuestro sentido de identidad. Por ejemplo, un hombre que rechaza su ánima puede ser incapaz de conectarse con sus emociones o expresar vulnerabilidad, mientras que una mujer que rechaza su animus puede tener dificultades para ser asertiva o tomar decisiones con confianza. El proceso de integración de estos aspectos internos es esencial para dejar atrás el pasado y avanzar hacia una vida más equilibrada y plena. La anima en los hombres no solo representa la conexión con lo femenino, sino también con el mundo emocional, la intuición y la creatividad. Jung observó que muchos hombres, especialmente en culturas patriarcales, tienden a reprimir o desvalorizar estas cualidades, lo que conduce a una desconexión emocional. Esta desconexión no solo afecta las relaciones íntimas, sino también la capacidad del hombre para acceder a su creatividad e intuición. La integración del ánima implica aprender a conectarse con las emociones de manera saludable, permitiendo que los sentimientos fluyan sin vergüenza o represión. Cuando un hombre comienza a trabajar con su ánima, puede experimentar sueños o fantasías con figuras femeninas que representan aspectos de su inconsciente. Estas imágenes femeninas no son simplemente proyecciones de su deseo sexual, sino representaciones de su propio aspecto emocional y creativo. Al trabajar conscientemente con estas figuras, el hombre puede aprender a integrar su lado emocional y femenino, lo que le permite ser más completo y equilibrado. Por otro lado, el animus en las mujeres representa la energía masculina interna, que está relacionada con la acción, la lógica y la asertividad. Las mujeres que no han integrado su animus pueden sentir que no tienen poder en el mundo o que dependen de los hombres para tomar decisiones importantes. Jung observó que cuando una mujer trabaja con su animus, puede acceder a su fuerza interior y encontrar un equilibrio entre sus cualidades femeninas y masculinas. La integración del animus permite a las mujeres sentirse más seguras y capaces de tomar decisiones por sí mismas. También les permite expresar sus opiniones y deseos con claridad, sin miedo al conflicto o al rechazo. Al igual que con el ánima en los hombres, el animus en las mujeres a menudo aparece en sueños o fantasías en forma de figuras masculinas que representan aspectos de su inconsciente. Trabajar con estas figuras
Ayuda a las mujeres a integrar su energía masculina de manera saludable, lo que conduce a una mayor autonomía y confianza en sí mismas. El equilibrio entre anima y animus es crucial para el bienestar psicológico y emocional. Jung creía que solo cuando hemos integrado plenamente estas energías internas podemos tener relaciones saludables y auténticas con los demás. Sin esta integración, tendemos a proyectar nuestros aspectos no integrados en nuestras parejas, lo que conduce a relaciones desequilibradas y llenas de conflicto. Por ejemplo, un hombre que no ha trabajado con su ánima puede buscar en las mujeres una figura maternal que cuide de él emocionalmente, en lugar de relacionarse con ellas como iguales. Del mismo modo, una mujer que no ha integrado su ánimus puede proyectar su poder y fuerza en los hombres, esperando que ellos tomen decisiones por ella o la protejan. Estas proyecciones son el resultado de una psique no integrada y pueden llevar a relaciones insatisfactorias y disfuncionales. Al trabajar conscientemente con el anima y el animus, podemos equilibrar nuestras energías internas y tener relaciones más saludables y auténticas. Dejamos de depender de los demás para que nos proporcionen lo que no hemos integrado dentro de nosotros mismos y nos convertimos en individuos completos. Este proceso también nos permite dejar atrás el pasado, ya que muchas de nuestras relaciones pasadas y patrones emocionales están profundamente influenciados por la proyección de estas energías internas no integradas. El sí mismo es quizás el concepto más elevado y fundamental en la psicología de Carl Jung. Representa la totalidad de nuestra psique, el centro de nuestra personalidad y el objetivo final de la individuación. Mientras que el ego es nuestra identidad consciente, el sí mismo incluye tanto lo consciente como lo inconsciente, abarcando la totalidad de nuestra experiencia psicológica. Es la culminación de todo el trabajo interno que realizamos para integrar nuestros aspectos fragmentados. Y es el punto en el que alcanzamos la verdadera autorrealización. El viaje hacia el sí mismo es el camino de la individuación, el proceso de convertirnos en quienes realmente somos al integrar las diferentes partes de nuestra psique. Jung describía este viaje como una aventura épica, llena de desafíos y confrontaciones con nuestras sombras, nuestros complejos y nuestros arquetipos internos. Es un proceso que requiere coraje, paciencia y un compromiso profundo con el autoconocimiento. Uno de los mayores obstáculos para alcanzar el sí mismo es el dominio del ego. El ego, siendo la parte consciente de nuestra psique, a menudo teme perder el control o ser destruido por el inconsciente. Este miedo puede llevarnos a resistir el proceso de individuación, aferrándonos a nuestras viejas identidades y patrones de comportamiento. Sin embargo, el ego no necesita ser destruido, sino transformado. El objetivo no es eliminar el ego, sino integrarlo en una conciencia más amplia, donde el sí mismo asuma el liderazgo y el ego se convierta en un fiel servidor. El sí mismo es también el centro de la totalidad. Mientras que el ego tiende a ver el mundo de manera fragmentada, separando el bien del mal, el consciente del inconsciente, el sí mismo busca la integración de todos estos opuestos. Jung creía que la verdadera salud psicológica no se encuentra en la perfección o en la supresión de nuestras imperfecciones, sino en la aceptación y armonización de todos los aspectos de nuestra personalidad. Esto incluye tanto nuestras virtudes como nuestros defectos, nuestras luces y nuestras sombras. El sí mismo es un símbolo de equilibrio y unidad. En muchas tradiciones espirituales, el sí mismo se representa como un círculo o una mandala, que simboliza la totalidad y la integración. Jung utilizaba el símbolo de la mandala en su trabajo terapéutico, ayudando a las personas a visualizar su proceso de individuación como un camino hacia el centro de su ser, donde todas las partes fragmentadas se unen en una armonía dinámica. Al alcanzar el sí mismo, experimentamos una profunda sensación de plenitud y significado. Dejamos de sentirnos divididos o fragmentados y nos alineamos con nuestra verdadera naturaleza. Este es el objetivo final del proceso de dejar atrás el pasado. Liberarnos de las influencias del ego y los complejos que nos mantienen atrapados en ciclos repetitivos y destructivos, y avanzar hacia una vida más auténtica y equilibrada. Sin embargo, el sí mismo no es un estado estático. Jung creía que la vida es un proceso continuo de transformación, y que incluso después de haber alcanzado una integración significativa, siempre habrá más trabajo por hacer.
El sí mismo es un ideal hacia el que nos movemos constantemente, pero nunca lo alcanzamos por completo. Esto no es una señal de fracaso, sino una indicación de que la vida es un viaje continuo de crecimiento y evolución.